noches. Esto es Corrientes, antes y ahora. Programa histórico, cultural. Una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración. Se transmite por Canal 4 Cable Tel Mercedes Corrientes los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles luego del informativo de este canal y se lo carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos. Otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres productos de la tierra correntina, las empresas grandes y pequeñas que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, no otros, los protagonistas de Corrientes antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimiento a Griselda Montiel, a Omar Tunino Lugo, Romina Lugo, y un agradecimiento especial a Quique Paulin, quien está a cargo de los controles técnicos. También a nuestros auspiciantes que hacen posible que podamos emitir este programa, y a las personas que nos manifiestan su apoyo, que nos dicen, me hacen recordar mi época de infancia. Programa número 93. Y vamos a recordar a los circos, el recuerdo de los circos, el espectáculo sumamente atractivo. Llegaban a las ciudades y pueblos llenos de alegría, desbordantes. Las carpas se llenaban de espectadores de distintas edades para presenciar los trapecistas, domadores de fieras, malabaristas y en especial a los payasos, que deleitaban a grandes y chicos. Las carpas se instalaban en los grandes terrenos, recorrían las calles y por sus altavoces anunciaban horarios de las funciones. Las posteriores medidas en las que se prohibían la explotación y encierre de animales y también los costos de traslados y otros factores afectaron el espectáculo, que quedó en el recuerdo de un Mercedes que se fue. Esto yo lo publiqué entonces en Facebook y tuve algunas opinantes. Una de ellas, mi hermana, que está desde Italia, dice: una vida genuina, Adriana Fresini dice, una vida genuina que se perdió, sobrevive en el recuerdo. Yo le contesto: así es, solo en el recuerdo. Aníbal Expedito Méndez, cuando se retiraban ya una semana antes, salía la publicidad que decía: se va al circo, y con la alegría de chicos y grandes. Siempre anunciaban una última función, pero a veces 2 o 3 más, ya debido al éxito que tenían. Chicha Margarita dice: muchos recuerdos de grandes circos acá en Mercedes. Ramón Coibella: qué tiempos de vida sana. Omar Velázquez: qué buenas épocas, Chechel. Recuerdo ese olor y los que vendían caramelos y confites. Por suerte llevé a mis hijos y ellos también disfrutaron y mucho. Gladys Córdoba: qué época hermosa, todo lo lindo que fuimos perdiendo. Gerardo Alegre contesta: sí, así es. Roque Corizo: qué tiempos aquellos, recuerdo los grandes circos en Rosario. Se alojaban en el barrio
en el Boulevard Oroño, y 27 de febrero, años 1955, nos llevaban grandes trapecistas, payasos, leones, tigres, elefantes, osos, canguros, boxeadores. Alguien del público se animaban y el pony, quien los subía, si era un chico paseaba, si era mirando una vuelta corta y lo tumbaba de una corcoveada. Espectáculos que se perdieron pero quedaron grabados en nuestra memoria. Gracias por hacer recordar esos tiempos, que hoy la niñez no tiene ni idea de lo que se disfrutaba en el circo. Entonces yo le digo, sí, Roque, quedaron, pero no los olvidamos. Otros tiempos, dice Morena Peloso, otras historias que ya no volverán. Bueno, quiero agregar también de que a una persona se la quiere denigrar, se dice peyorativamente, este es un payaso, sos un payaso. Realmente no es así. El payaso es una profesión y para ser payaso, para actuar, hay que tener talento, hay que tener inventiva, hay que improvisar. Realmente payaso no es cualquiera, muy pocos payasos realmente hay en el mundo, y los circos los contrataban entonces, que deleitaban a los grandes, a los chicos, a todas las edades. Payaso es una gran profesión, es un arte, ser payaso. Ahora voy a ir al video de Icha Casco, quien fuera actriz, recitadora. Con ella compartimos escenario. En una oportunidad fuimos a Corrientes a actuar allá con el elenco que había acá en Mercedes. En la obra Prohibido suicidarse en primavera tengo una anécdota. Bueno, como dije, yo actuaba ahí y mi personaje se quiso suicidar, se tiró al río Paraná. Entonces, cuando yo ingresaba al escenario, debía entrar mojado, me había tirado al Paraná y me habían sacado, me habían salvado y demás. Y era una escena dramática, fuerte, de tensión. Entro, antes de entrar me tiran un balde de agua, me mojan. Y yo tenía un pantalón, en ese entonces era joven, un pantalón ajustado de tela. Bueno, ingreso al escenario y en vez de que la gente esté compungida por esto, hay una risa general en todo el teatro. ¿Qué había pasado? Que al mojarme se transparentaba el pantalón y se me veía la ropa interior. Bueno, esta es una de las numerosas anécdotas que tuve en la presentación de esa obra. Como decía, entonces, Icha va a recitar, le agradezco a Icha. Entonces ahí tenemos un video que ustedes seguida van a poder ver. Oración a Nuestra Señora de las Mercedes. Santísima Virgen de las Mercedes, Madre de Dios y de todos los hombres, esperanza y consuelo de los afligidos, escucha nuestro clamor, atiende nuestra súplica como atendiste en otro tiempo la de los cautivos cristianos, y como a ellos lo libraste de las cadenas de opresión, líbranos hoy a nosotros de nuestro egoísmo y sus cadenas. Líbranos de la mentira, líbranos de la avaricia, líbranos de la insensibilidad y de la indiferencia. Líbranos de la injusticia, del odio, del rencor. Líbranos también de esta pandemia. Ayúdanos, Virgen de las Mercedes,
a buscar y encontrar remedio a nuestras necesidades. Y como siempre, socórrenos de todos los peligros. Te invocamos, Madre de misericordia, y esperamos, confiados, que nos enseñes a escuchar la voz de Dios y a seguir sus enseñanzas. Y ya que nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, desde la cruz nos encomendó a tu cuidado y protección, haz resplandecer sobre nosotros el dulce nombre con el cual te veneramos, Virgen de las Mercedes, Madre y Señora nuestra. Amén. Bueno, muy bien, entonces Icha Casco, recitadora, gran recitadora, oración a Nuestra Señora de las Mercedes. Esto está en el opúsculo, en mi trabajo, tributo a la Virgen de las Mercedes, la silenciosa y eficaz labor pastoral de la Iglesia, que esto vamos a presentar seguramente en el Consejo Deliberante o y también en las parroquias. Y ya en la iglesia el otro domingo antes de la misa estuve dando algunas precisiones sobre este trabajo, y está a la venta ahí en la librería de la iglesia, y para beneficio de la iglesia. Nosotros cobramos solamente los que nos cuesta la impresión. Y estamos imprimiendo más, obviamente, porque también a las escuelas, eso lo vamos a entregar gratuitamente. El secretario de Gobierno, Julio Galarza, dijo que nos va a imprimir para poder entregarlo esto en las escuelas, y vamos a entregar en cada parroquia. Tributo a la Virgen de las Mercedes. Ahora voy a ir a la historia de Ramón Núñez. No importa que no me quieras. Ramón Núñez era hijo de Rosendo Núñez, puestero de la estancia Palmitas, ubicada a unos 60 kilómetros de Mercedes, al norte, establecimiento agropecuario de enorme extensión y una gran cantidad de animales. Ramón tenía 7 hermanos, Amalio y Gilberto, que como él eran menchos de estancia, muy guapos. Trabajaban en la estancia JP, La Chenora, Curupí, La Catita, propiedad de la señora Jorgelina P. de Esquenazi, mi abuela, donde los conocí y conviví varios años con ellos, y otras de la zona, como Tupaciroga, Cerro Verde, San Carlos, Cerro Tuna, Dos Hermanas. Ramón Núñez era de gran estructura física. Hablaba poco, aunque en las mateadas de las madrugadas y los atardeceres, también en las tropeadas que compartimos, era escuchado por su experiencia en las tareas del campo y la vida. Usaba, como los otros menchos, un amplio sombrero, pañuelo al cuello, la camisa mangas largas, bombachas y polainas, fajas, cinto rastra, un cuchillo con la respectiva chaira a la cintura dentro de una vaina, una gruesa guacha de cuero crudo que forraba un palo duro, y dentro del mismo una fina varilla de hierro para darle más resistencia y balanceo. Los menchos mensuales de estancia se cubrían del sol. Los puebleros decían menchos brutos, porque no se exponen al sol, no saben lo beneficioso que es. Pasados los años, se llegó a la conclusión lo pernicioso que es exponerse al sol en las horas picos. Los menchos ya lo sabían
hace muchos años y los practicaban. Ramón fue al pueblo, lo hacía cada mes o un poco más, usando sus días de franco. Llevaba 2 caballos, la distancia era larga, 70 kilómetros, y debía cambiar de montado para evitar que se canse o se maltrate el lomo. En su maleta llevaba una costilla de capón lanar muy gorda, que se le daba a los peones en sus francos. Luego de una marcha de casi un día por la Ruta 40 debía pasar los puentes de la Yuí, entonces puentes artesanales de piedra, que luego fueron reemplazados por puentes de cemento más altos y anchos para permitir el rápido escurrimiento del arroyo Ayuí, que crecía y mucho con las lluvias pasaba encima del terrapén. Llegó a un rancho de la ciudad de Mercedes, en las orillas de Mercedes Corrientes. Allí vivía una mujer joven con la que compartía sus días de franco. Era su mujer. Mate, fuego para el asado, un poco de vino, mucha conversación. Cada uno contaba sus actividades en ausencia del otro, mientras el chií asado se le decía de ese nombre porque la grasa goteaba y hacía ese ruido al caer sobre las brasas. La mujer, vestida con ropa muy usada y no muy limpia, era la que hablaba, lo hacía con gestos ampulosos y voz potente. De vez en cuando se le acercaba a Ramón y le daba un beso, un abrazo. Se comentaba lo mucho que lo extrañaba cuando no estaba. El tiempo no pasa nunca cuando no estás. No sé qué hacer. Chi, se escuchaba nítidamente. Las brasas se encendían por un instante, alumbrando la escena como un presagio. De improviso llegó un pueblero, alto, arrogante. Estaba tomado, exaltado. No saludó y directamente increpó a la mujer. Te dije que me lavaras el pantalón. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo lavaste? Puta de mierda, te voy a enseñar a obedecer. ¿Qué carajo hacías? Te pasas todo el día conversando con esas viejas, tu vecina. Vos tenés que hacer todo lo que yo te mando. Arrastrada. Te voy a cagar a patadas. Ramón observó con calma la discusión. Se dio cuenta que cuando él no estaba, su lugar era ocupado por el pueblero. La discusión siguió, los reproches y finalmente la agresión física por parte del hombre fuera de sí. Te voy a cagar a trompadas si no me cuidas mi ropa. Ramón se incorporó, guacha en mano, rebenque talero de cabo corto y sotera ancha. El pueblero, un porteño de gran porte, lo vio y dijo: Mencho sucio, te voy a romper a trompadas. Tenés olor a caballo. Mencho bruto, ignorante, te voy a romper la jeta. ¿Qué mierda haces acá? Esta es mi mujer. El porteño se acercó a Ramón con idea de agredirlo, sin medir las consecuencias que dicha acción podía ocasionarle. Estaba seguro que el Mencho no le iba a aguantar una trompada, casi nadie le resistía en sus numerosas peleas. Le tiró un ampuloso golpe. Ramón, acostumbrado a barajarse, un juego que hacían en el campo con sus compañeros, en los ratos libres con un palito que lo usaban como cuchillo, y se tiraban estocadas y lograban esquivar. Eso le proporcionaba un visteo para la ocasión, que la pelea fuera con cuchillo. Ramón esquivó el anunciado golpe del pueblero, que dejó la guardia desprotegida a merced de su rival. Ramón le propinó un terrible golpe con su guacha,
que la manejaba desde muy pequeño. Era como una prolongación de su poderoso brazo. El hombre cayó despatarrado, cuán grande era, sangraba su cabeza, perdía sangre por la nariz y la boca, se sacudía su cuerpo, comenzó a tener espasmos. La mujer no sabía qué hacer. El agresor y el golpeador de mujeres convulsionaban. El golpe había sido casi mortal. Por su gran fortaleza física, aguantaba. Ramón colgó la guacha del cabo de su cuchillo, que emergía de su faja, cinto rastra. Ramón juntó sus cosas, ensilló su caballo. De su cinto rastra, de una de las carteras sacó un rollo de dinero que se lo dio a la mujer. Se fue en silencio. La costilla de oveja seguía chorreando grasa, indiferente a lo que estaba sucediendo. Las brasas se encendían con un relámpago. ¡Chi! 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 Fue su despedida, final. Todo había terminado en la relación de ambos. Ramón no toleró, aunque lo comprendía, que su mujer, comparta su vida con otro en su ausencia. Era el destino de los peones. Venían al pueblo una vez cada mes o más, y en ese lapso de tiempo la soledad de la mujer, la juventud, sus hormonas, la llevaban a tener otras compañías que reemplace al ausente. Comentaron que la mujer, con ayuda de unos vecinos que llegaron al escuchar el alboroto en algunas oportunidades, defendían a la mujer de los golpes del porteño. Alguien sintió el olor al asado y el chií, y no quiso desperdiciar la carne y comenzó a comer una costilla. Otro hicieron y lo siguieron. Poco interesaba al porteño tendido, convulsionando. El asado estaba muy rico. La policía, que llegó en una camioneta antes de subir al hombre a la caja, cortó algo de lo que quedaba de la costilla, que continuaba con su chi. Luego llevaron al golpeado al hospital, donde estuvo internado un tiempo, aunque nunca logró recuperarse del golpe recibido. La policía no hizo preguntas, ni tampoco diligencias. El porteño tenía varios ingresos a la policía por hechos delictivos. Incluso en una oportunidad había agredido a un policía. Le habían dado su merecido. El porteño nunca logró recuperarse. Falleció tiempo después. Ramón, mientras en la oscura madrugada íbamos junto al capataz José Bentancur y 6 peones al fondo del potrero 7 de la estancia La Chenora, propiedad, como dije, de mi abuela, a juntar las haciendas para bañar y vacunar. Íbamos entre las nubes de insectos, en una oscuridad densa. La luna estaba cubierta por las nubes que presagiaban tormentas y lluvias. Veía a Ramón casi sin verlo. No le pregunté por qué había regresado antes de su franco. Percibí su tristeza, su desencanto. Un hombre golpeado por las circunstancias cabalgaba en silencio, atrapado por sus pensamientos y su dolor interno, que afloraba, aunque hiciera lo posible para no demostrarlo. Ramón, al trote de su caballo, regresaba a su trabajo, a la inmensidad de los campos, donde se sentía cómodo. Era su hábitat. Repitió el conocido verso que reflejaba la sumisión y la entereza, la resignación y la rebeldía del hombre solitario. Los versos parecían provenir desde el fondo de los despoblados e inmensos campos, de la historia misma de los menchos de estancia, de los ancestros fantasmales que los acompañaban en sus tropeadas, en las juntadas de ganado, en las bellaqueadas, en las pialadas, en las echadas de terneros, en las mateadas.
en el relinchar de los caballos, en el mugido de los toros, los insectos de todo tipo que cubrían el anca de los montados, repelidos de los rostros por el humo del cigarro de chala. Se podía escuchar el silencio del pasado, la unión con el presente, el chapoteo del agua del malezal. Se divisaba el horizonte y el sol que comenzaba a salir. Su luz era una esperanza y un recuerdo de otros soles con idéntica luminosidad. Nada había cambiado. El antes y el ahora cabalgaban juntos en busca del futuro. Ramón, con tono firme, sin nostalgia, sin dolor, sin nada que lo angustie, dijo para sí mismo, como una descarga emocional para atemperar su dolor que le carcomía el espíritu: no importa que no me quieras después de haberme querido. Quiero que sepas, mi alma, que yo nunca te echaré al olvido. Bueno, esta es una entonces de la historia de Ramón Núñez, que luego ya formó su hogar, y él era el padre de Chino Núñez, quien en el barrio Castelo mató a 2 policías. Recuerdo que en ese entonces una gran cantidad de personas, porque lo estaban transmitiendo por radio en ese entonces, porque él se había atrincherado en una casa ahí, en una casa precaria. La fiscal era Leonor Poletti de Requena, y la gente fue ahí a presenciar cómo lo sacaban o trataban de sacarlo de la casa donde se había atrincherado. Magela, Leonor Poletti de Requena, Magela, lo llamaba: Chino, Chino, salí. Pero él obviamente no quería salir, estaba muy asustado, había matado 2 policías, estaba rodeado. Entonces, no sé a quién se le ocurrió traer a los bomberos, que empujaron la puerta y largaron un chorro muy fuerte de agua, y ahí lo pudieron, él cayó, y ahí le llegaron los policías y pudieron sacarlo de la casa donde estuvo atrincherado durante bastante tiempo, ¿no? Bueno, de ahí lo llevaron, hubo el juicio, lo condenaron a 22 años de prisión, ya cumplió, ya debe estar libre. Bueno, él era el hijo entonces de Ramón Núñez. La tranquera del libro Corrientes en el verso de Carlos Alberto Castellán. La tranquera, y dice así: por los campos de mi tierra muchas leguas galopé, y en la tierra de mis campos otras veces me apeé. No soy nadie, ni soy nada para nadie, pero sí soy un hijo agradecido de la madre Tarahui. Soy un pájaro que canta sobre un pétalo de flor la alegría y la tristeza de la tierra, de su amor. Lo que aprendí de mi pueblo lo repito en mi cantar. Lo que mi pueblo me ha dado, nadie me lo puede quitar. Cuando nací se alegraron mis paisanos y paisanas, y el día que yo muera me han de doblar las campanas. Unos pescan y otros miran en las costas de la mar. Igual sucede en la vida con las cosas del cantar. Todo alcanza y todo pierde el que no sabe tener
Yo he querido, me quisieron y no lo logré perder. La luz de la popa señala lo que ya dejó de ser, pero de la proa muestra lo que puede acontecer. Con la vida estoy conforme, con la muerte igual lo estoy. A mí no me importa nada, si me quedo o si me voy. Con el tiempo se hace recia la piel sonrosada y lisa. Las arrugas son la risa con la que el tiempo no desprecia. Cuando el alma duele tanto, la pena a los ojos sube. Busca espacio, forma nubes, se deshace y llueve tanto. Muchos cantan a su tierra por el gusto de cantar. Yo canto porque la quiero y no la puedo olvidar. Ya canté de madrugada y lloré al anochecer. ¿Cuántos lloran con el alma y ríen para esconder? Bueno, entonces esta es la poesía de Carlos Alberto Castellán, La Tranquera. Vamos a ir entonces a un chamamé recordando la tranquera de Fito Ledesma y Juani López. Bueno, muy bien, recordando la tranquera de Fito Ledesma y Juani López. Ahora vamos a recordar al doctor René Favaloro en un video en un programa, grabado en un programa de Susana Jiménez. Hoy tenemos una sorpresa para usted, doctor. Como es el Día del Médico, vamos a presentar un grupo de hombres y mujeres que, sabiendo que venía usted, quisieron saludarlo. Él no sabe absolutamente nada, lo teníamos acá preso en el estudio. Qué locura. Son todos cardioinjertados, gente que vive por usted, doctor. El señor Juan Aguilar, cardioinjertado en 1994. El señor Isidoro Álvarez, en el 96. El señor Oscar Arriaga, en el 95. El señor Miguel Arroyo, en el 95. Héctor Ávila, en el 96. Oscar Casarino, en el 96. Lilian Deciano, en el 89. Fabio Frini, en el 94.
Miguel Galichio en el 93, Alejo García Miguel en el 95, Carlos Gargano en el 86, Néstor Godoy en el 93, Jorge Gómez, Jorge González Loncieme, Roberto Homewood, Lino Ibarra, Jorge Lorenzo, Mario Maceraterzi, Haroldo Marinari, Javier Morgan, Mariela Mosquera, Juan Carlos Fedelés, Carlos Rodríguez Bauzá, Horacio Romero, Miguel Zulia, Rubén Torres, Jorge Velasco y Nilda Way. Gracias por haber venido. Yo le agradezco en el alma. Toda esa gente que está ahí representa muchos años de trabajo. Ay, doctora. Muchos años. René Favaloro, este médico argentino que salvó más vidas de las que se perdieron en la Guerra Mundial. Un enorme, grandísimo personaje que se suicidó, abrumado por las obligaciones, porque había tenía la Fundación Favaloro, el gobierno le debía una gran cantidad de plata, no podía pagar, incluso hace poquito salió que el doctor Alderete, un funcionario de gobierno de entonces, le había pedido una coima de $1,5 millones para que el gobierno le pague la cuenta a él. Se suicidó este enorme argentino, grandísimo argentino, una gran pérdida, entonces, que Argentina no supo conservar a este hombre, René Favaloro. San Cayetano. La Iglesia Católica celebra a San Cayetano todos los 7 de agosto, en conmemoración de su muerte, que ocurrió en esa fecha, 7 de agosto, pero en el año 1547, en Nápoles, Italia. San Cayetano, ¿por qué se festeja el 7 de agosto entonces? El día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, es una de las celebraciones religiosas más significativas de Argentina. Cada 7 de agosto, miles de creyentes de todo el país se acercan a todos los santuarios de San Cayetano en todo el país para celebrar la tradicional misa de veneración al patrono del pan y del trabajo. San Cayetano, un presbítero italiano, fundador de la Orden de Clérigos Regulares Teatinos en 1671, fue proclamado santo por el Papa Clemente X. Según la Iglesia Católica, es patrón de los gestores administrativos, así como de las personas que buscan trabajo y los desempleados. Por tal motivo, es llamado Padre de la Providencia o Padre de la Providencia y patrono del mar. Ahora me voy a referir a los patrones de estancia, porque cuando se quiere vituperar, insultar o agredir a una persona, dice, ¿te parece un patrón de estancia? ¿Qué se cree que es? Y el patrón de estancia es una definición peyorativa que descalifica a la persona que la recibe. Y es conveniente aclarar que los patrones de estancia poblaron el país de ganado vacuno, 54 millones de cabezas de ganado vacuno y 57 millones de lanares y millones de quinos. Los gobiernos se encargaron de diezmar los rodeos y las majadas. Tenemos ahora 49 millones, no sé si 50, y estoy hablando de 54 millones de cabezas ya hace muchos años atrás, cuando en la Argentina había 25 millones de personas, es decir, había más de 2 vacunos por persona.
y también más de 2 lanares por persona, porque lanares había 57, los gobiernos con sus políticas se encargaron de diezmar los rodeos y las majadas, tal es así que el precio de la carne se ha vuelto casi prohibitiva para una parte de la población. La mejor carne del mundo es Argentina y las producen los vituperados patrones de estancia, quien también aportan, junto con los agricultores, entre 30 y 35 mil millones de dólares al erario público. Bueno, muy bien. Vamos a ir a El Sultán. Esto está en el libro, entonces, de Felipe Avellana. Y dice que siendo criatura, yo tuve un perrito que se llamaba Sultán. Era un cachorro lanudo, negro, de ojos inquietos, juguetón. Cierta mañana mi padre, Juan Carlos Ferreira, el mayordomo y hombre de confianza de mi padre y yo, salimos tempranos, con sana alegría, a recorrer el campo. El perro del mayordomo se largó a correr la majada recién parida y mató 2 corderos. Sultán, cachorro inocente, lo acompañó en la aventura. La dura ley campesina exige en estos casos que se mate al animal dañino. Aquel animal que mataba ovejas no tiene salvación. O se lo colgaba, o se le pegaba un tiro, o se lo envenenaba. Pero se lo ejecutaba, para decirlo gráficamente. Cuando regresaron ambos perros, mi padre le dijo al mayordomo: ¿lo va a hacer usted, Ferreira? Prefiero que sea usted, don Nazario, fue la respuesta. Mi padre, a caballo, a tiro de revólver, mató primero a mi perro y luego al del mayordomo. Continuamos cabalgando. Yo atrás sentí que el llanto humedecía mis ojos y viendo un charco vecino desmonté para enjuagarme la cara. De pronto se dio vuelta mi padre y me gritó: no bebas esa agua sucia. Se está lavando la cara para que usted no le vea el dolor, sentenció Ferreira. Cayó mi padre y en medio de un silencio pesado y triste, continuamos cabalgando en dirección a la estancia. Mi padre, el mayordomo y yo. Ahora vamos a ir a la leyenda de Viento Norte. Hay un antiguo dicho popular que dice: con viento norte no hay hombre bueno, ni mujer amable, ni caballo manso, ni víbora que no muerda. Refiriéndose a este, cambia el comportamiento de personas y animales. Bueno, se agregó que aquellos que le mordió una yarará, también con el viento norte, esas personas que se salvaron del veneno, esas personas cuando sienten el viento norte se ponen muy inquietas. Y aquí está una leyenda sobre el mismo. En los inicios de los tiempos, en un verde y espeso monte vivía un joven originario que, mientras otros miembros de su tribu pescaban en un cercano y caudaloso río o recolectaban frutos para alimentarse, él solo usaba su habilidad como cazador para matar por placer los animales de la región en que habitaba. Así, cuando se sentía aburrido, subía a un árbol y desde esa altura emitía un silbido, mientras miraba a las posibles presas que mataría con sus flechas o lanza. Con el tiempo se fueron uniendo otros jóvenes,
a sus correrías tan malvados como él, empeñados en hacer matanzas de inocentes animales. Así, las corzuelas, los aguaraguazú, los monos, los ñandúes, las variadas aves huían ante la presencia de ellos. Huían sabiendo que, en caso contrario, el destino de todos ellos sería la muerte. Desde el cielo sus dioses veían con preocupación y disgusto a aquel joven despiadado, a quienes le seguían, porque ellos protegían no solo a los seres humanos, sino también a los animales que vivían a su lado. Un día después de que matara a flechazo a numerosas cigüeñas, garzas, loros, osos, meleros, carpinchos, se acostó debajo de un robusto quebracho para dormitar un rato, satisfecho por su cacería, cuando desde el cielo una voz potente le habló y le dijo que los dioses estaban muy enojados por su proceder, que si proseguía así, sería severamente castigado. El joven, atemorizado, dejó por un tiempo sus armas en su choza y se dedicó a recolectar frutos silvestres y pescar con su familia. Pero el paso del tiempo hizo que recapacitara, y si todo había sido solamente un sueño, entonces volvió a sus matanzas, pero con más ferocidad que nunca, acompañado por sus amigos. Y de pronto, un día estaban en un claro del monte cuando grandes remolinos de tierra empezaron a cubrirlo. Todos sus compañeros de perversidades dejaron de verlo y huyeron espantados ante lo que pensaban era una extraña tormenta. Solo escucharon a lo lejos el silbido de aquel joven perverso. Nunca más se lo vio. Los dioses, como castigo, lo habían convertido en viento norte. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ir a un chamamé, La Solareña, de Cambá Castillo, por Daniel Franich. La Solareña, entonces, de Cambá Castillo, por Daniel Franich. Estamos finalizando ya en los minutos finales de este programa, y el próximo domingo va a haber elecciones. Y voy a contar
algunas de las anécdotas ya del pasado de estas elecciones. Me contó Gato Ferraú, él era dirigente, peronista, apasionado de la política, muy exaltado. Él era electricista, jugador de fútbol, jugaba en Atlético y muy peronista. Y vio a una señora en un barrio que había quedado paralítica. Entonces fue a buscar una silla de ruedas. En ese entonces no había como ahora que se podía conseguir sillas de ruedas, había que hay dentro de los gobiernos quien se ocupan de eso. Él era Ferraú, dirigente peronista, reitero, y consiguió una silla de ruedas. Estaba bastante rota, pero él fue quien la arreglaron entre unos cuantos, hasta la pintaron y llevaron esta silla a esta señora. Y también alguna mercadería le llevaban siempre para que esta señora, porque no había antes la tarjeta alimentar ni ningún otro tipo de ayuda de parte del gobierno, sino eran los particulares quienes ayudaban a la gente con más necesidad y los partidos políticos. Bueno, hubo la elección, el doctor Daniel Anzola, quien era liberal, del Pacto Autonomista Liberal, trabajaba para eso, buscaba votos, también Ferraú, obviamente, para el peronismo. Entonces se acordaron, necesitamos votos, vamos a ir a buscar a doña María. Consiguieron una camioneta vieja, se fueron al barrio, cargaron a doña María atrás en la camioneta, en la caja, con la silla de ruedas, la llevaron a la escuela graduada, la 82, ahí sobre calle Alvear, entraron y ingresaron a la escuela, se fijaron dónde votaba en el primer piso. Entonces, entre 2 o 3, subieron a doña María, allí al primer piso, allí estaba el lugar donde ella votaba. Se acercaron a la mesa, todas las cosas que tenían que hacer, y ingresaron. Gato, me contaba él, ingresó con doña María empujando la silla de ruedas, y también ingresó la presidenta de mesa, y estaban ahí las boletas, y la presidenta de mesa le pregunta: señora, ¿por quién va a votar usted? La señora se quedó callada, pensativa, deliberando consigo mismo, mirando las boletas, alguna mirada furtiva a Ferraú, a Gato, en silencio. Entonces la presidenta de mesa le dijo: señora, ¿ya tiene decidido su voto? ¿A quién va a votar usted? La señora volvió a mirar a Gato de una mirada y luego dijo: voy a votar para el Partido Liberal entonces. La señora era liberal y no cambió su voto ni por una silla de rueda ni por nada. Bueno, esto ha sido todo para este programa, Corrientes Antes y Ahora, que se transmite por este canal, recordando que mañana, a partir de la hora 14, una vez finalizado el informativo de este canal, este programa va a ser reiterado. Y si el destino así lo permite, el próximo martes, a partir de la hora 21, tendremos un programa de similares características. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.